¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos desde la Colmena, espacio producido por la Dirección de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello. El invitado de hoy a esta nueva entrega es José Luis da Silva Pinto, filósofo, historiador, es director del Centro de Investigación y Formación Humanística de la revista filosófica Logoy y secretario del Secretariado de Investigación en esta casa de estudios. Su generoso resumen curricular revela que en el año 1986 obtiene en esta universidad la licenciatura en filosofía. El magíster, en su experiencia, se lo otorga la Universidad Simón Bolívar en el año 1992 y de regreso a la Católica se hará doctor en Historia, mención summa cum laude. Es docente de ganada experiencia en pre y posgrado, no solo en LUCAP, sino también en la UCB, la Metropolitana, el Instituto Universitario Interdiocesano Santa Rosa de Lima. Hoy, el doctor José Luis da Silva está con nosotros para conversar, entre otras cosas, de la ética, de investigación humanística y de filosofía. Pero antes hablemos de usted. ¿Cómo se puede desempeñar al mismo tiempo 3 direcciones, profesor? Bueno, primero dejo el reloj en casa. Ajá. Y al llegar muy temprano acá, marco una pequeña agenda, ¿no?, de las cosas prioritarias, leo el correo y de seguida se van desarrollando los acontecimientos. Las tareas pendientes se van realizando. No pienso tanto en la acumulación de trabajo, sino en las tareas que se van acometiendo en el momento y las que van terminando, dando pie a otras experiencias. Aquí lo interesante es que trabajamos con seres humanos y lo importante es ver lo que ellos quieren, lo que ellos sienten. Y en el área de investigación es importante estimularlos continuamente a esa curiosidad, a ese preguntarse por qué les preocupa ciertas temáticas, sean teóricas o prácticas. ¿Qué se hace, por ejemplo, en un centro de investigación humanística? ¿Qué líneas de investigación se Bueno, desarrollan? en el Centro de Investigación y Formación Humanística tenemos líneas como valores, como democracia, como cultura de investigación, como cultura visual. Y entonces lo primero que hacemos es compilar material que se ha hecho, revisar las revistas, actualizarlas, compartir con los compañeros el material que se ha compilado y después elaborar ponencias, artículos, inclusive llevar experiencias al aula de clase. Aquí hay una cosa interesante, ¿no?, porque hay dos procesos en los cuales considero que todo docente comparte con aquellos que elaboran un centro de investigación, y hay después una labor más peculiar de la investigación. La primera es la consulta. Podemos decir que eso sería un primer modo de hablar de investigación. Consultamos para impartir y divulgar información en el aula de clase, para compartirla con los compañeros y colegas, ¿no? O sea que esa investigación no se queda en, digamos, en paper, no se queda en publicaciones, trasciende después a las aulas de clase. A las aulas de clase. Entonces, claro, ahí hay un material donde yo le llevo al joven y también al colega información, ¿no es cierto?, para compartirla. Pero hay otra espacio y lugar de la investigación, que es el que hacemos en el Centro de Investigación, y es crear conocimientos. Es decir, eso ya no va directamente al aula, eso va directamente a las ponencias, a los congresos, a los artículos de revistas científicas, y después que ha sido debatido por los pares, que son los pares que te evalúan, que te revisan, que te critican, que incorporan elementos a tu investigación, entonces ahí cuando logro un mínimo de divulgación al aula de clase nuevamente. Entonces, claro, hay que manejarse en esos dos ámbitos de información y de conocimiento. Uno dirigido a los muchachos y a los colegas, y uno dirigido a los pares, que ya es un material como más duro, más complejo y que requiere como más validación. Fíjese que hay vicios atávicos, dirían muchos, ¿no? Pero muchos piensan que la investigación científica es mucho más rigurosa que la investigación humanística. Cuando comparamos los dos tipos de investigaciones, ¿qué arroja, doctor? No, lo que arroja es que son métodos distintos. Es decir, mientras que hablamos del método científico que tiene una estructura clara, en la que lo importante es medir las proyecciones, hay cálculos matemáticos, físicos y estadísticos que nos ayudan a dar propuestas confiables, hay una universalidad de la propuesta científica que le da un valor agregado y una confianza al científico y al lector de artículos de ciencia, mientras que los métodos humanísticos son métodos más singulares. Es decir, cuando yo veo una obra
¿no? A un reverón, yo no puedo agarrar y calcular la pintura que usó Reverón para hacer una parecida. No puedo decir, pero ¿qué tanto azul hay acá para hacer otro igual de Reverón? No, hay una singularidad de la obra y esa singularidad requiere un método humanístico, es decir, un método de ver el detalle, esa experiencia que se capta en esa obra. Muchos dirían que eso es subjetividad, que está inmersa en la subjetividad. Sí, si lo vemos del lado científico, sí, pero hay métodos muy rigurosos, hermenéuticos, interpretativos, donde hay huellas, rastros, registros, que dan una clara objetividad, una total seriedad a ese estudio humanístico. Doctor, ¿el gusto por la investigación puede inculcarse desde las aulas de clase? Bueno, lo que se puede es estimular, a abrirse a la experiencia de la investigación. ¿Qué significa abrirse a la experiencia de la investigación? Aprender a jugar. Es decir, y aquí vuelvo otra vez a lo que sería una experiencia de aula. ¿Qué hace el pequeño? ¿Qué hace el muchacho? Bueno, recibir información. Y la primera información que recibe es para guardarla, registrarla, memorizarla, interpretarla, vaciarla en un examen, discutirla con el profesor. Pero cuando tenemos que investigar, ya no se trata simplemente de compilar, memorizar, registrar, explicar correctamente el contenido de clase, sino jugar con los contenidos. Es decir, ¿qué pasaría si yo cambiaría estos contenidos? ¿Qué pasaría si yo modifico la hipótesis? Entonces, hay una irreverencia en la investigación y es eso lo que tratamos de captar en el estudiante, en el docente. Y si esa capacidad aflora, bueno, hay una disposición ya dada de la investigación. Usted tiene muchachos que da clase, varias generaciones. ¿Tiene ojo clínico para determinar este puede ser un investigador? No lo sé, pero no obstante uno con los años que lleva en esto, uno puede detectar detalles, gestos, preocupaciones. Ya cuando observamos que alguien se pregunta y no queda satisfecho con la respuesta y inicia lo que se llama un viaje hacia la biblioteca o a internet, saciando la pregunta, buscando respuestas, he ahí alguien interesado, no satisfecho. Otro elemento que uno puede observar en esas capacidades investigativas es la capacidad crítica, es decir, el no quedarse en una sola propuesta o teorema, sino capaz de decir, ¿y si esto fuera falso? Es interesante tener alumnos que reten en ese sentido, me imagino. No, me parece muy bien. Sí. Alumnos y compañeros. Compañeros. Ahora, ¿es útil la investigación para las universidades? Bueno, no solo útil, es su razón de ser. Lo que hace que un estudiante pase por las universidades, lo que hace que nosotros estemos en la universidad, es que podamos crear conocimientos. Crear conocimiento para establecer nuevos patrones de conducta en la sociedad, para poder atender problemas actuales en la sociedad y entender un poquito la mecánica de los movimientos sociales, económicos y políticos, tanto locales como nacionales y universales. Es decir, hay un elemento muy importante en el tema de la investigación que es inherente al quehacer universitario, no se desliga una cosa de la otra. Ahora, usted da ética en comunicación social y es investigador y está al frente pues, de este centro de investigación. ¿Requiere la investigación un código de ética? Sí, aunque dependiendo del área, digamos que si estamos en la bioética, obviamente hay que tener mucho más cuidado porque manipulamos con seres humanos. Pero en el caso de la comunicación o del maestro o del abogado o del psicólogo, requerimos de una ética aplicada, una ética pegada a su profesión. Es decir, qué elementos se espera del profesional. Así también del investigador. El investigador también debe tener unos mínimos a partir del cual el tercero, su lector o su par, pueda estar tranquilo de que la labor que realiza es una labor razonable. Un ejemplo, la transparencia de la investigación que se lleva, el uso adecuado de las fuentes, comunicar los resultados de manera clara,
legible, estar dispuesto a la confrontación y a la mejora del documento. Es decir, son elementos inherentes a esa práctica investigativa que tiene que ver con su código, que es un código de aplicación. Sí, ahorita que usted dice estar dispuesto a la confrontación de sus documentos, me imagino que la humildad es parte de todo esto, saber Sí. que no se tiene toda la verdad en una investigación que se realiza, sino que otra gente te la puede criticar en el mejor sentido para enriquecerla, ¿no? Sí, y en este caso yo siempre recomiendo que una buena práctica, es decir, descartar o poner al margen la verdad y hacer la investigación. Es decir, el problema no es llegar a la verdad, el problema es llegar a un resultado que sea satisfactorio y eficiente y que sea útil para una sociedad. Pues. En el mundo de hoy, ¿qué significa investigar? En el mundo de hoy tan cambiante. Bueno, no, significa casi lo mismo que antes. Significa atender los problemas recurrentes, hacer nueva pregunta a viejos problemas y encontrar respuestas quizás más atinadas a viejos problemas. Muchísimas gracias, profesor. No. Interesantísima esta conversación. Agradecemos aquí su presencia. Así hemos llegado al final de este diálogo desde La Colmena con el doctor José Luis da Silva, director del Centro de Investigación y Formación Humanística de esta universidad. Para más información, los invitamos a visitar nuestra página web, la www.ucap.edu.be. Hasta una nueva oportunidad.